Una fe sencilla, una fe sencilla. Y hemos estado recordando ya ahora en esta tercera entrega este pasaje donde Jesús levanta una oración al Padre. Le dice: Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, así te agradó hacerlo. Así te agradó hacerlo. En nuestras palabras pudiéramos decir: así le dio la gana. ¿Por qué? Porque Él es muy bueno. Así que una fe sencilla, quiero decirte que una fe sencilla es una fe revelada a los que son como niños. Una fe sencilla no es una fe simplista. Una fe sencilla no es reducida a una creencia irracional. Tiene un fundamento. Cuando la Biblia describe o nos da la definición de fe en Hebreos capítulo 11 y nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no está diciendo que es un autoconvencimiento donde formulamos mantras que repetimos una y otra vez, como si a través de esa repetición Dios obrara o yo me convenzo. No hacemos ese tipo de mantras para entrar en un momento de éxtasis religioso y decir: sí, ya creo. No funciona así. La fe bíblica tiene la característica de llenar también nuestra mente y de una manera objetiva y racional comprender quién es Dios y lo que quiere hacer. Por eso Romanos capítulo 12 también nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Así que una fe sencilla, no estamos hablando de una fe simplista, torpe, que cree todo. Estamos hablando de una fe sencilla, que es aquella que ante la revelación de Jesús y su palabra confía plenamente. Sí, confía plenamente como un niño. Y las características de una fe sencilla las encontramos en el primer mensaje de Jesús a sus discípulos. Este primer mensaje que te animo a leer. Ahí en la Biblia está registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Inicia este mensaje, esta transmisión de Jesús hacia nosotros de una fe sencilla. Inicia con las famosas bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas. El domingo pasado vimos las primeras 3. Bienaventurados los pobres, aquellos que saben por el Espíritu Santo que tienen una insuficiencia. Pero la bienaventuranza, la alegría y la felicidad que llega al corazón de ellos es que experimentan el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, sí, los que lloran. En lo natural, en lo anímico, pudiéramos decir que no, una persona que llora es porque está triste. En el reino de los cielos, una persona llora porque sabe que es incapaz, tiene una insuficiencia, pero a la vez le es revelado Cristo por el Espíritu Santo y sabe que será saciado, sabe que será consolado. Y bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dijimos que esta mansedumbre se refleja en un corazón que tiene una expectación hacia Dios. No es que pierdes tu fuerza, tu inteligencia, la personalidad con la que Dios te ha dotado y estas capacidades en lo que hoy haces. No es que pierdes esa fuerza. Es que esa fuerza está bajo las riendas de Dios y su reino se está estableciendo en tu vida. Así que recuerda que estas características son un regalo de Dios
para aquellos que son como niños. Sin embargo, aunque es un regalo de Dios, nosotros podemos desarrollarlas. Si el Espíritu Santo viene y me muestra mi pobreza, mi insuficiencia, y la suple, y la bienaventuranza quiere decir que la sacia, el reino de los cielos se establece en mi corazón. Si viene con este llanto de incapacidad y con esta expectación, pero luego yo puedo seguir alimentando este estilo de vida. No son eventos, es un estilo de vida donde el Espíritu Santo me está llevando en una madurez cristiana, aunque yo conservo la expectación de un niño. Ahora vamos a continuar con las siguientes 3 bienaventuranzas. ¿Están listos? Sí. Pues como decíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Jugando a las escondidas. ¿Listos o no? Allá voy. Bienaventurados, dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, recuerda que bienaventurado en su definición más sencilla es una felicidad inmensa que viene del trono de la gracia de Dios. Y de nuevo, en lo natural, pues tú no te sientes muy bienaventurado cuando rugen las tripas, ¿verdad? Te puede doler la cabeza, algunos se ponen de malas, algunos hacen lo que sea, ¿verdad? Llegan al Oxxo por un pato al orange, que es un gansito con refresco de naranja, y dicen lo que sea, pero me urge comer. No te sientes feliz, no te sientes bienaventurado, pero en el Espíritu Santo. Y quiero hacer una diferencia entre la vida espiritual que promueve cualquier religión a la vida en el Espíritu Santo. Son 2 cosas muy diferentes. El cristiano no busca una vida espiritual, busca una vida en el Espíritu Santo. Somos seres espirituales, por supuesto. Por eso hay esa tendencia a lo sobrenatural, a buscar una espiritualidad que algunos suplen de alguna manera. Algunas maneras son más sanas que otras. Sin embargo, esa espiritualidad con la que Dios nos ha hecho se suple en una vida centrada en la persona divina del Espíritu Santo. Así que el hambre y sed son cualidades de una persona sana. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, ya tiene hambre, ya está sano. Por el contrario, la inapetencia es un síntoma de algún tipo de enfermedad. Y así como el adecuado alimento, la dieta sana, tan difícil de llevar, ¿verdad? Pero todos sabemos que la dieta correcta, sana, alimentarnos de una manera correcta, nos da un cuerpo sano. Lo mismo sucede espiritualmente. Todos tenemos, por ser seres espirituales, una intención y una inclinación a lo sobrenatural. Todos, de alguna manera. Pero encontramos un sano alimento cuando vamos a Dios a través de su palabra, y su Espíritu Santo nos da a conocer, nos enseña a través de esta palabra quién es Él. Esta 4ª característica es el resultado de las primeras 3. A veces yo me encuentro orando, Señor, dame hambre. Oramos por otra persona, Señor, en mis hijos, en mi cónyuge, en alguna persona. Dale hambre y sed de ti. Y es correcta la oración. Sin embargo, ese es el resultado de haber pasado por la convicción de que yo soy pobre. Y por el llanto que, aunque es consolado por Dios, me permite comprender la incapacidad para salir de mi pobreza.
Y que esas dos me llevaron primero a una mansedumbre, a permitir que el gobierno de Dios se estableciera y se fuera estableciendo en mi vida, en un proceso de regeneración, de santificación, donde es simplemente permitir que el Espíritu Santo nos conforme a la imagen de Jesús. Y ese proceso durará toda la vida. Pero cuando yo comprendo por el Espíritu Santo mi condición, entonces Dios responde con hambre y sed. Está saciándola, pero a la vez está produciendo más hambre. En lo natural lo vemos, ¿verdad? Algunos desayunaron, pero dentro de poquito tiempo vas a tener hambre otra vez. Y no es como que, pues ya desayuné. No, pues yo creo que desayunaré otra vez dentro de 3, 4 días. ¿Verdad que no? Algunos no perdonan. Y sientes el dolor, escúchame, el dolor que sentimos por el hambre física nos ayuda a comprender que si no comemos, morimos. De hecho, ese es el principio del ayuno. El principio del ayuno es que a través de una experiencia física natural de la cual depende mi vida, yo pueda comprender que lo mismo sucede en mi espíritu. Que aunque no lo siento y no tengo ese dolor, yo necesito la vida de Dios. Pero como no siento ese dolor, como lo siento en mi estómago, entonces Dios me bendice con hambre y sed de justicia. Y es ese deseo, es esa intención que te tiene hoy aquí en la iglesia. Estás aquí porque el Espíritu Santo impartió alguna medida de hambre y sed. Y tú te diste cuenta que la única manera de saciarlo es venir a un lugar como estos para recibir la palabra y tener un tiempo de adoración. Y por eso al salir por estas puertas nos sentimos saciados. Y es diferente la saciedad que siente cada uno. Algunos esa saciedad se traduce en una convicción y en una tristeza incluso de saberse perdido, pero que a la vez hay una esperanza. Y sienten un dolor por el pecado, sienten un dolor por su maldad. Dios te está saciando, trayendo esa convicción para que llegues al arrepentimiento y a la transformación de la vida, de tu vida. Algunos son saciados con la alegría porque venían tristes, venían desilusionados, venían con problemas y Dios les dio alegría, Dios les dio paz, Dios les dio contentamiento. Y cada uno es saciado de acuerdo a su necesidad. Por eso el Salmo dice que Dios prepara la mesa y la adereza para que cada uno de nosotros comamos, pero de acuerdo a nuestra necesidad y al propósito de Dios en nuestras vidas. Aquel que tiene esta expectación, Dios le da hambre y sed. Este llamado se ha extendido a lo largo de la historia de la redención. Inicia en Génesis capítulo 1 y en capítulo 3 entendemos que Dios había diseñado al hombre y a la mujer para tener hambre por él. Y por eso pone el árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, para que ellos escogieran. No eran títeres y robots, pero Dios quería que su hambre fuera saciada a través del árbol de la vida, que refleja a Cristo. Y ellos se saciaran y comieran abundantemente, libremente, pero ellos prefirieron ser saciados por el conocimiento del bien y del mal. A través del profeta Isaías, Dios hace un llamado a todos los sedientos. Vengan a las aguas, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche.
¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Esta bienaventuranza de hambre y sed de justicia refleja la verdadera pasión del Espíritu Santo en nosotros y por nosotros. Mira cómo lo dice Santiago. ¿Piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿cómo lo dice? Celosamente. Celosamente. Quiere decir que no nos comparte, y cuando el Espíritu Santo trae esta hambre y sed de justicia, pone en mi corazón la convicción de que Él me anhela celosamente, que no está dispuesto a compartirme, pero en el mismo acto en el que Él me muestra sus celos, me mueve a mí a celos por Él. Donde nosotros lo anhelamos, lo deseamos. Ya es un cambio en mi manera de vivir, es un cambio en mis afectos y mi mentalidad, donde estoy aprendiendo, sí, quién es Dios, pero estoy experimentando la pasión de Dios en la cruz del Calvario por el Espíritu Santo, y que me mueve a mí a celos, a hambre, a deseo incansable, interminable, pero a la vez saciado cada vez que el Espíritu Santo me muestre esa hambre. Dios desea saciar a aquellos cuya hambre de Él excede su capacidad de conocerlo. Sí, Dios desea saciarnos, pero debemos reconocer que mi capacidad no es suficiente para ser saciado. Yo te necesito. Jesús no está hablando de aumentar nuestros conocimientos de los hechos bíblicos y doctrinales, lo cual es importante, sino de una experiencia plena de amor, de amar y ser amados. ¿Y cuál es la promesa para los que tienen hambre y sed? Serán saciados. Serán saciados. ¿Y qué pasa cuando estás saciado? ¿Te has dado cuenta que pues lo que te sació? A lo mejor te llenaste de golosinas, de pan, de cosas de chatarra terrible, y llegas a la casa y te tenían un pollo en vino tinto. Pero ya estás saciado. Cuando estás saciado hasta hueles más comida y ya noté que estás saciado. El problema de no sentir hambre y sed por Dios es que nos saciamos muchas veces de un exceso de entretenimiento. El entretenimiento es bueno, pero nos excedemos. De un exceso de todas esas cosas buenas. Si es pecaminoso, pues lo tenemos que dejar, es obvio. Pero ¿cuántas veces nos saciamos de chatarra visual, auditiva? Nos saciamos, y entonces cuando es el momento y el Espíritu Santo dice: ven, acompáñame, sáciate de mí, toma un tiempo en la palabra, toma un tiempo en oración, toma un tiempo para edificar a tu familia. Es que estoy ya saciado. Pero la promesa para los que se exponen a esta hambre es: serás saciado de justicia. Ahora, es importante que definamos qué tipo de justicia, de cuál justicia está hablando el Señor. Mira cómo nos lo explica Romanos. Pero ahora quiero que lo leas. Aparte de la ley, ¿verdad que así dice? Aparte de la ley se ha manifestado. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Testificada por la ley y los profetas. Sí, la ley de Dios, la ley moral de Dios y los profetas testificaban de que un día vendría la justicia. La ley en sí sola no imparte justicia.
¿Y qué tipo de justicia es? Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen en Él. ¿De qué tipo de justicia Dios me saciará? Y termina el versículo 25. A quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La ley no pasa por alto las transgresiones. Si somos saciados de ley, nuestro vocabulario estará siempre centrado en lo que es justo y lo que es injusto. Hogares que son saciados de ley es donde constantemente hay acusaciones, señalamientos, en los que una de las dos partes está en lo correcto. Tú no me ayudaste. Tú ensuciaste y no recogiste. Entonces no es justo que yo lo haga. Ahora sí se quedaron bien serios. Porque en todos los hogares del mundo sucede. ¿Qué pasa? Estamos saciándonos de la ley, de la acusación, del señalamiento, y estamos tomando una postura de juez. Y hacemos trueques en este sentido. Hasta que tú hagas esto, yo hago lo otro. Esa es ley. Ese no funciona en una fe sencilla. Porque el principio de Dios es: primero morí en la cruz por ti, y luego tú respondes a ese amor, a esa justicia. Si tú estás esperando, papá, que tus hijos tomen la iniciativa, te van a salir raíces. La iniciativa empieza con nosotros. Es doloroso, sí, por supuesto, porque seguimos siendo seres humanos. Sin embargo, es imposible para nuestros hijos y otro ser humano a nuestro alrededor responder con justicia si nosotros estamos expresando ley. Pero la justicia de Dios se manifiesta en que yo me pongo en propiciación por tus pecados, por tus agresiones. Yo pongo la otra mejilla. No quiere decir, como lo he dicho tantas veces, que debes tomar decisiones. Si peligra tu vida, si estás bajo abuso de cualquier tipo. Pero en el corazón impartimos justicia, no ley. Porque el que está impartiendo ley constantemente va a experimentar una gran frustración. Porque la ley no tiene la capacidad de cambiar el corazón. Tú aplicas más ley en una sociedad, va a haber más violencia. No estoy diciendo que vivamos sin ley. Estoy diciendo la condición del ser humano. La ley que dice que es delito matar no disminuye los asesinatos. La ley que dice que es delito robar no disminuye el robo. Y tiene que haber un castigo, por supuesto, estamos en un estado de derecho, pero yo me estoy enfocando en el corazón, en la fe sencilla, en la bienaventuranza que trae libertad y saciedad. ¿Por qué? Porque ya no estoy parado sobre la ley, estoy saciado de la justicia. Yo he sido justificado por la fe al poner mi confianza en lo que Jesús hizo. Así que Dios produce en nosotros una hambre por la justicia que perdona. La ley no pasa por alto la transgresión, aplica el castigo, pero la justicia de Dios ofrece algo superior a la ley. Descarga sobre Jesús el castigo de la ley
y nos ofrece en Jesús la reconciliación, la adopción y la regeneración de mi alma por su Espíritu Santo. Esta hambre, cuando es saciada, tiene una manifestación impresionante a nivel humano, a nivel horizontal en nuestras relaciones. Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es imposible ser misericordioso si no has experimentado la justicia de Dios. Es imposible. Si hemos experimentado ley, si creciste en un hogar con ley, en una religión con ley, vas a experimentar que tus pensamientos y palabras van a ser siempre de acusación. Por algo está en esa condición. Y confundimos, y ahorita vamos a ver, cuando la Biblia habla de la ley de la siembra y la cosecha, no está hablando de eso, de cosechar ley y juicio. Pero alguien que ha sido saciado con la justicia, ¿cómo sabes que fuiste saciado con justicia? Eres misericordioso. Eres misericordioso. La misericordia tiene que ver con los menos afortunados. Escúchame, los menos afortunados, ya sea que duerman en sábanas de seda o de cartón, son desafortunados. Sufren las consecuencias de la desilusión, la enfermedad, la angustia o el pecado. Y por eso el apóstol Pablo escribe: amados hermanos, si otro creyente está, mira la palabra que usa, ¿está qué? ¿Puedes leerla conmigo? Dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? ¿Con ley? ¿Con golpe? ¿Con castigo? No, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de, que es justicia. Justicia de Dios. Y si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. No se dejen engañar, continúa el apóstol Pablo. Mira lo que fue el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Con humildad y sencillez ayudar a los otros, con ternura. Porque no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Pero ya vimos la diferencia entre justicia y ley. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo sembrando para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, quiere decir que viven por la ley. Por la ley de los instintos y por la ley de la acusación. Ese es el contexto de la carta y de lo que viene arribita. Los que viven bajo esa siembra cosecharán destrucción y muerte. Eso produce la ley. Pero los que viven sembrando, yo le añado, sembrando la justicia de Dios para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu Santo cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar la justicia de Dios, de sembrar la misericordia, de con ternura y humildad llevar la carga del que no tiene la capacidad, porque está dominado. Y si a ese dominado por la maldad y el pecado le aplicas la ley, lo vas a hundir.
Pero si a ese le aplicas la justicia de Dios, le aplicas la misericordia, y tú estás sembrando y sembrando y sembrando por el Espíritu Santo, vas a cosechar ¿qué? Vida eterna. Son dos cosas totalmente diferentes al concepto que tú y yo tenemos, humanamente hablando, de lo que significa ley y justicia. Y déjame ponerte un ejemplo rápidamente. Ya no alcanzamos a ver la última bienaventuranza de hoy, pero es importante estas dos. Jesús habla de la misericordia, y hay una parábola muy especial, la parábola del buen samaritano. No sé si recuerdas esta parábola ahí registrada en Lucas capítulo 10. Dice Jesús, hablando de la misericordia, dice Jesús que un hombre fue asaltado en el camino. Lo robaron, lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Y pasó un sacerdote que conocía la ley. Y pasó un dirigente de alabanza, un levita que conocía la ley. Implica la historia y en el contexto que ellos veían al hombre tirado en la calle, asaltado y golpeado, lo veían con los ojos de la ley. Algo ha de haber hecho para merecer eso. No es digno de mi ayuda. Se van. Pero pasó un samaritano, y bueno, esa es toda una historia. Pasa un hombre que no conocía la ley y lo ve tirado, ensangrentado, sin dinero, dominado por la desgracia y la angustia. Lo agarra al hombre, le cura sus heridas, lo lleva a un lugar, a un mesón. Y esto es increíble porque aquí es el centro de la misericordia. Le dice al mesonero: te voy a dejar 2 monedas de plata, cuida de este hombre. Y quiero que leas esta frase: si los gastos, ¿qué? No, pues ahí se lo cobras a él. Pues lo pones a chambear, lavar los platos, fregar los pisos. Yo ya hice lo que yo podía. Eso es ley. Pero él está obrando en justicia, la justicia de Dios. Dice: si los gastos superan esta cantidad que te estoy dejando, te pagaré yo. Te pagaré la diferencia, porque voy a regresar a ver cómo sigue. Cuando los gastos generados por otro ser humano en mi contra, esas ofensas, esos pecados, cuando los gastos generados por otro superan mi capacidad de cubrirlos, generalmente yo aplico la ley. No es justo. Sin embargo, en las matemáticas de Dios, su misericordia inicia precisamente cuando los gastos superan mi capacidad para cubrirlos. Déjame lo digo de otra manera. Quiere decir que al suplir las necesidades de otros cuando me es posible, no es misericordia, es lástima. Yo traigo aquí para suplirte a ti, bueno, no traigo mucho, 20 pesos. Esto es ¿en qué te puedo ayudar con 20 pesos? Pues tiene su medida, 20 pesos. Eso se llama lástima. Cuando yo te doy los 20 pesos, pero supera por mucho tu necesidad, tu maldad,
tu ofensa, el mal olor de tu pecado, de tu indiferencia hacia mí, supera por mucho. Yo voy con Dios y le digo: soy pobre, no puedo saciar esa necesidad de mi cónyuge, de mi prójimo, de mi hijo. No puedo. En ese momento que se terminó mi capacidad, se aplica la bienaventuranza, porque Dios ve el deseo de la misericordia, la aplicación de la justicia, y dice: ahora yo te voy a dar misericordia. Una doble porción, una gran porción de misericordia. Ya no son tus 20 pesitos, ya son 100 pesotes. Porque tú nada más tienes 20 y con eso lo único que haces es demostrar lástima. Pero como no tienes, entonces yo te voy a dar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Para qué yo iba a querer recibir más misericordia? Para poder expresarla y decirle a un mundo necesitado, caído y enfermo, con necesidad de misericordia: yo no tengo para darte, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque estoy recibiendo del trono de la gracia mucha misericordia. ¡Wow! Pero no solo eso, sino que al recibir esta doble porción, por así llamarlo, de misericordia, yo la disfruto. ¿Y qué crees que sucede cuando vienen esos pensamientos que te condenan por tus errores, fracasos y pecados? Estás recibiendo misericordia para ti mismo. Yo no vivo bajo condenación. Dios me ha otorgado su justicia y ha tenido una gran misericordia para mí. Yo no voy a vivir condenado y triste, pero sí voy a vivir en el proceso de la regeneración y santificación de mi alma. ¿Cómo? Mostrándome cada vez: yo soy pobre, tengo un llanto y una expectación que me han producido una gran hambre y sed de justicia. Sáciame con tu misericordia.